Buenas tardes a todos y todas. Estamos acá con mis compañeros de Rincón Deportivo, Sofía Marina y Federico Padrón. Yo soy Daira Miranda y hoy vamos a entrevistar a Manuel Álvarez, que es director del Colegio Centenario, director de deportes de la Municipalidad de La Plata y preparador físico del seleccionado de básquet masculino. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, todo muy bien acá, en casa, cumpliendo con lo que se debe hacer. Pasando. Bueno, Manuel, para comenzar con la entrevista, te queríamos preguntar si estás en contacto con los jugadores de la selección y si ese es el caso, si les indicás tareas físicas o si es que se manejan con sus clubes, ¿cómo es la movida? Estoy en contacto por una cuestión de vínculos que he formado durante tantos años en la selección, pero no, digamos, desde un lugar, desde el abordaje de la preparación física, digamos, pensá que cada jugador tiene su contrato, trabaja con su club, con su cuerpo técnico, y yo soy muy respetuoso de colegas, y ellos son muy respetuosos de los espacios de trabajo, y excepto que alguno, por alguna consideración particular, me solicite algún tipo de intervención, eh, solo tengo una relación, cómo están las cosas, cómo van trabajando, aquellos que están padeciendo algún tipo, tuvieron alguna lesión, como el caso de Garino, en fin. No tengo, digamos, intervención desde otro lugar que no sea ese. Vamos a ver ahora que dentro de, digamos, de un tiempito hay una ventana FIBA y qué pasa con Argentina y el deporte, entonces en función de eso ahí sí voy a tener que instrumentar algún mecanismo de estímulos para que puedan realizar en su casa. Bien, y debido a todo esto que estamos atravesando, digamos, que sabemos que muchos jugadores están parados, ¿cuánto crees que demora un deportista profesional en volver a tener el rendimiento que tenía antes, digamos? Bien, acá hay que, digamos, centralizarse en la especificidad deportiva, pero para caer en un lugar común de deportes acíclicos, intermitentes o deportes de conjunto, no menos de 3 a 4 semanas para afrontar lo que significa un compromiso. Estamos hablando de deportistas profesionales, ¿no? Sí. O en su defecto, digamos, podríamos categorizarlo como de dedicación prioritaria. No menos que eso. Más allá de los estímulos de entrenamiento que se hayan venido haciendo en casa, nada alcanza a lo que es la jerarquía del estímulo propio del deporte en cuestión y en territorio, digamos, específico, o sea, la cancha de fútbol, de básquet, de tenis, de lo que fuese. También son realidades diferentes las que estamos viviendo hoy puntualmente, por eso los criterios son diferentes también. Aquellos que pertenecemos, digamos, al AMBA y aquellos que no están dentro del AMBA, ¿no? O sea, hoy los que estamos en estas ciudades con tanto aglomerado de gente, corremos una especial desventaja en cuanto a aquellos que están en lugares más, digamos, no tan poblados y que están en otra fase, y eso hace que ya se empiecen a mover de forma mínimamente, que te permitan salir a correr, ya estás en una ventaja para aquellos que no estamos en ese tipo de ciudades, ¿no? O pueblos. Claro. Claro. Bueno, Manuel, para cambiar un poquito de tema y para ir conociendo un poquito de tus inicios en el deporte, nos gustaría que nos contaras si siempre fue el básquet o si a lo largo de tu vida practicaste otros deportes. Bien. Bueno, como profesional, digamos, a esta altura de mi vida tendría que decir que siempre fue el básquet. Llevo 28 años en el básquet profesional. Entonces ya lo que hice cuando tenía 20 años o 21 años, imagínense, quedó prácticamente en un recuerdo que no lo puedo considerar como profesional.
no le quiero faltar al respeto porque lógicamente fueron mis primeros pasos, pero digamos, fui profe de la Liga Amateur de Fútbol aquí en la Ciudad de La Plata, fui profe en aquel momento que el pádel tenía un especial auge de la selección de La Plata, pero, insisto, habiendo hecho tanto recorrido en el deporte profesional y puntualmente en el básquetbol, mi domicilio es ese. Yo no vengo del básquet, vengo del atletismo, he corrido, digamos, no he sido un gran atleta, pero era un deportista de mediano rendimiento, por llamarlo en los logros que he tenido, y en aquel momento, en la década del 90, las preparaciones físicas de los equipos estaban cimentadas en lo que era la proposición de lo que se hacía en el atletismo. Imagínense que en aquella oportunidad, sobre finales de la década del 80, principios del 90, los libros, había un libro que era medio como la ABC de la preparación física, en este caso del fútbol, decía la preparación física del fútbol basada en el atletismo. O sea, era algo que aquellos que venimos del atletismo nos abrió la puerta y nos quisimos dedicar a la preparación física, nos abrió un poco la puerta, no solo porque esto no significa que si no eras atleta no puedes ser profe, pero sí te allanaba un poco el camino porque todo se cimentaba en aquel momento con ese tipo de preparación. Pero mi recorrido, hoy mi deporte es el básquet. Tengo más años de básquet que la mitad de mi vida. Yo tengo 50 años y llevo 28 años en el básquet profesional. O sea que desde muy jovencito y bueno, aquí estoy. Bueno, perfecto. Y en relación también a tus inicios, ¿cuándo y por qué decidiste volcarte en la preparación física de equipos? La preparación física y... De equipos. Yo empecé, dentro de lo que era mi experiencia, digamos, como atleta, empecé a tener grupos de chicos más pequeños que entrenaba. Imagínate que en el año 87 yo estaba cursando la secundaria y ya era preparador físico de un equipo de fútbol de aquí de La Plata. Cosa que es un acto de irresponsabilidad total. Hoy yo no promuevo ningún tipo de esas prácticas. Pero bueno, se dio la posibilidad, yo ya tenía un grupito, y ahí me lancé a la preparación física. Insisto, no había entrado a la universidad todavía. Y empecé como profe, ininterrumpidamente, ahí tenía 17 años yo. Ininterrumpidamente estoy acá, o sea, fue casi como natural. Sí. Y la entrada al básquetbol se me dio porque yo era muy buen alumno en la universidad y uno de mis compañeros fue un referente de nuestro básquet a nivel local, sin ninguna duda, que fue Rodolfo Pázaro en ese momento. Pázaro, muy conocido como Fito Pázaro, estaba de ayudante, de segundo ayudante técnico, creo, en Gimnasia, en Grima La Plata, y él fue el que me abre las puertas para una entrevista de trabajo. Que claro está, entré porque era el más económico, porque yo tenía 22 años, mis pretensiones económicas eran muy bajas, o eran las que yo consideraba en aquel momento, y por eso entré, digamos. Bueno, entré con un grupo de trabajo muy interesante, con gente que entendía lo que era el trabajo en equipo, no sé. Tuve suerte de trabajar siempre con gente que ha sido muy respetuosa de los roles, no solo entre ellos, sino también para con el mío. Entonces, a partir de ahí, estuve 15 años en el club, 14 años, y de ahí, por intermedio de un coach que trabajé con él en gimnasia, es el que me abre las puertas de la selección. Y acá estoy ya con 15 años en la selección nacional. Bien. Y
Sabemos que hace varios años que sos director del colegio secundario de Centenario de La Plata. ¿Qué importancia le das vos al deporte en el sistema educativo? Mirá, yo en lo personal le doy una importancia superlativa. Yo creo que los valores que se transmiten a partir del deporte no se transmiten desde otro lugar. No, sí se transmiten, pero no con el potencial y la fuerza que podría transmitir el deporte. Estoy en el sistema educativo desde el año 1989, soy directivo desde el año 1999 y soy director del ciclo secundario desde el año 2005 y hoy soy director general de toda la institución educativa desde hace 2 años a la fecha. Yo no, digamos, aún quisiera que el deporte en Argentina o en mi escuela tuviese un espacio de relevancia mayor al que tiene. No se puede, porque no tenés carga horaria, porque no está reconocido más de 2 horas por día, por semana, perdón, el cargo. Entonces, es muy complicado. En Argentina, las políticas educativas que versan sobre la instrumentación de la educación física son muy bajas, escasas. Y por otra parte, en el sistema educativo, la incorporación o la gran, digamos, el gran ingreso de colegios de corte privado en la década del 90, sin importarle a las autoridades si esos colegios tenían o no tenían un patio generoso, tenían o no tenían un gran gimnasio, se aceptaron igual como institución educativa. Entonces vos tenés colegios que no tienen infraestructura para afrontar lo que es el área. Entonces, si vos no tenés infraestructura, no tenés forma de potenciar el deporte. Y yo creo, y ya a partir de ahí se le ha hecho muy difícil al sistema educativo poder incrementar la carga horaria, porque entrarías en una desigualdad. Aquellos que sí tienen y no tienen gimnasio, aquellos que sí tienen patio y no tienen patio. ¿Eso pasa en todas las ciudades? No, pasa en general en las ciudades de muchísima congregación de gente, de mucho pool de habitantes, donde la demanda educativa es muy elevada y estas escuelas se exacerbaron en la cantidad. Yo lamento que el sistema educativo no le dé una entidad al área de educación física y creo, y soy muy crítico en esto, de que los profesores en educación física tenemos también una responsabilidad de por qué nuestra asignatura tiene un estatus al menos no tan alto como otras asignaturas. Insisto, hoy pensar en el deporte y no pensar en una herramienta que transmite valores, que genera reglas, que hay que respetarlas, que genera frustraciones y éxitos, que desarrolla lo que es el goce y el placer por la actividad, que te da la valoración de uno y del otro, que te hace trabajar en equipo, que es una oportunidad irrenunciable de lo que es la igualdad de género, que per se, y esto es lógico, mejora tus condiciones, tanto estructurales, funcionales y sensoriales, como mínimo, te estoy tirando cosas que se me vienen a la cabeza, es inadmisible que el deporte y la educación no estén de la mano. Inadmisible a mi juicio, y no porque sea profesor en educación física y ame lo que hago, sino porque estoy dentro del sistema educativo y veo que son carencias que están instaladas en nuestra sociedad y el deporte como herramienta podría realmente combatirlas o al menos mitigarlas y tratarlas. Después veremos la competencia de los buenos o malos profesionales que podemos hacer o ser como profes en educación física, pero ya sería otra discusión. Lo que es innegable es que el deporte transmite al menos, y ustedes le pueden agregar miles de cosas más, sí, estas cosas que les acabo de decir. Sí, tal cual. Sí, bueno, en diciembre de 2019 fuiste nombrado director de deportes de la Municipalidad de La Plata, no teniendo militancia política conocida. ¿Te tomó por sorpresa el ofrecimiento de dicho cargo y por otro lado lo considerás como un reconocimiento a tu trayectoria en el deporte? Sí.
Y él se diría sí, y se quedaría así, ¿viste? En silencio. Sí, sí, yo no vengo de la política, de hecho no participé nunca, ni siquiera en un centro de estudiantes. No porque no lo respete, ni al contrario, considero que todos somos seres políticos, eh, pero no he participado en ninguna gesta política, en ningún partido. Es el día de hoy que sigo buscando gente que me represente y me cuesta mucho encontrarla. Eh, pero más allá de eso, cuando se me convoca, así insólitamente, porque yo, insisto, al no estar, no militar, vos nunca esperás ese tipo de convocatoria. Pero así fue, yo lo sentí como un reconocimiento, lo he dicho y lo he dado a conocer en notas que me han hecho. No sé, lamentablemente me tocó esta situación en la gestión, que nos ha tocado a todos, entonces ni siquiera he tenido el desafío de poner una prueba y saber si este es un lugar donde yo puedo, digamos, desarrollar al menos lo que tengo en la cabeza, que no es ni más ni menos que la promoción de la actividad física, el deporte y la recreación en los lugares que están más relegados de hace muchísimos años, y mi gran segundo objetivo es generar infraestructura. Nosotros tenemos una ciudad de casi 1 millón de habitantes, 880.000 habitantes, y tenemos muy poca infraestructura que le pertenezca al municipio. Tenemos un solo polideportivo, suficiente. Imagínense, con esto les detallo un poco la realidad. Sin embargo, a favor tenemos una geografía, que tenemos mucho espacio público, circunvalación, y lugares como el Parque Ecológico, la Ciudad de los Niños, ni hablar los parques que están dentro del casco urbano, el bosque de la Ciudad de La Plata. Tenemos lugares como para poder ser una potencia en infraestructura, pero insisto, hoy atravesados por esta pandemia, y que esto va a dejar algunas secuelas, así como queda en casa, en todos lados, ni hablar en las instituciones, va a ser muy difícil el hecho de llevar adelante un plan que tengo, que lo presenté como proyecto, por otra parte, llevarlo a desarrollar, ¿no? ¿Y qué hago con eso? ¿Me voy? Y no, este es el momento que hay que tratar de reinventarse y ver de hacer con lo que hay, no abandonar nunca esa zanahoria que tiene que ver con la promoción de la actividad física, el deporte y la recreación. Y es ahí donde estoy parado. Claro. Bien. Cuando fuiste como director, afirmaste que debido a la realidad del país actual, el barrio dejó de existir y que debido a esto había que contentar a los barrios y capacitar a la gente. La pregunta es si fuiste a tomar cartas en el asunto, si la pandemia o algo que ver. A ver, cartas en el asunto, sí. Soluciones concretas, no. Claro. A ver, como hay una realidad que todo lo que uno puede llegar a hacer refiere a un presupuesto, ¿no? A una proposición desde lo económico, no solo gestión. Y hoy dar una mano desde ese lugar está muy complicado, o sea, porque hay otras necesidades, ¿no? Yo he hablado con muchos clubes de nuestra ciudad e intento tener una relación y generar un vínculo. A muchos clubes los conozco, imagínate que hace mucho que estoy en el deporte y los conozco, pero sí veo que lo que uno puede llegar a promover no llega a destino porque no hay recursos. Y los recursos están cada vez más agotados y bueno, es verdad, yo creo que en las ciudades como la nuestra el barrio no existe más y el club es un lugar que no se puede, digamos, dejar de lado. Ahora,
también nadie imaginó semejante aluvión que ha provocado este virus y lo que arrasó y lo que posiblemente arrase. Yo siempre soy de una mirada muy optimista, ¿no? Pero sí hay que reconocer que la realidad te pone sobre la mesa que no hay presupuesto hoy pensando en obras, más allá que el Estado ha sacado, y el Estado a nivel nacional ha promovido un par de situaciones de colaboración, y yo lo que hice fue ponerme en contacto con la gente de entidades, y aquí el presidente de entidades de la Ciudad de La Plata, pero a modo de decirle, mirá Alberto, está esto, fíjate a ver qué club se puede sumar, pero después, lamentablemente no tenemos forma, hoy no tenemos forma. Hay que esperar, se acomoden las cosas nuevamente y ver si realmente podemos estar a la altura de las circunstancias de lo que va a significar dar una mano a cada club. Bien, o sea que en este momento se podría decir que estás en una etapa de observación, digamos, no estás interviniendo en el cargo. Sí. Bien. Sí, a ver, yo soy de los que piensan que para intervenir hay que conocer. Yo ya pasé la etapa de diagnóstico, recién decían que me nombraron en el diciembre del 2019, y ya pasé la etapa de diagnóstico. Lo que yo no pensé, creo que ninguno de nosotros, la intensidad que iba a tener esta cuarentena, lo que se iba a perpetuar, y nunca imaginé tampoco las secuelas que ya se pueden avisorar que no solo van a quedar, sino que ya están. Mi procedimiento, o sea, mi área de intervención, yo dirijo un área técnica, que está basada exclusivamente en actividades ligadas al deporte, la recreación y la actividad física, o sea, el movimiento. Ese marco referencial de estos tres pilares del área técnica que yo manejo están ligados. Hay algo que les juega muy en contra, que es el aislamiento, el distanciamiento social, porque la actividad física, en todas sus expresiones, muy difícil llevar adelante el distanciamiento, ¿sí? Más allá que hay protocolos, hay que respetarlo, estamos de acuerdo. No estamos hablando de niños, estamos hablando de gente grande, es muy difícil decirle a una criatura de 6 años, no te acerques, vamos a una mancha telescópica láser de 1,5 metros, o sea, es imposible. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, pero no es el momento. O sea, imagínense que he armado una comisión para poder intervenir, para que no nos pase lo que pasó en Capital Federal, sobre la liberación de los horarios para ir a correr y demás, y cuando empezamos a trabajar sobre el tema, otros 2 escalones para atrás porque volvemos a una fase 1. Eso no significa que haya que dejar de trabajar, pero sí es verdad que la posible liberación se va corriendo cada vez un poquito más y eso se hace muy complejo. Intervenir lo estoy haciendo desde el armado de comisiones y trabajo, pero no con la contundencia que yo quisiera. Claro, obvio, sí, súper entendible. Y pasando un poco a tu faceta como preparador físico, sabemos que tu especialidad es el básquet, pero ¿qué crees que se le debe transmitir a un jugador, y bueno, en especial a un jugador de básquet, para que en estos momentos, digamos, no recaiga anímicamente? Deportista en general no es que va a caer anímicamente por este episodio. O sea, yo creo que acá, si hay algo que tiene bueno el deportista es la superación de la adversidad. Yo lo único que puedo hacer es acompañarlo, ya te digo, desde lo vincular, y diciendo esto va a pasar, hay que hacer esto, lo otro, no sé yo, no mucho más. Después va a estar en la condición individual cómo afrontar esta problemática, más allá del rubro que vos estés.
Con la gente que trabajo yo es de mirar siempre la parte llena del vaso. Esto hay que tomárselo como es algo que no se puede solucionar. Nosotros no lo podemos solucionar. ¿Va a haber una solución? Sí. ¿Qué depende de nosotros? Cumplir la norma, quedarse en casa, cuidarse, evitar que se propague la enfermedad y demás. Vos como profesional, que en este caso sos deportista, bueno, ¿qué puedes hacer? Tomalo como una oportunidad. Si no sabías inglés, aprende inglés, porque se te puede abrir un contrato en otro lugar. Si tenés un problema de descompensación y desbalance muscular, bueno, tratalo, porque eso sí se puede hacer en casa. Si tenés la posibilidad de, no sé, de generar una reestructuración de tus hábitos dietéticos, esta es una oportunidad. A ver, es todo como te parece en la vida. No va a venir un profe y te va a solucionar, y no va a venir un gurú y te va a decir, bueno, a partir de mañana, yo no creo en esas cosas. Sí creo en esto de podernos reinventarnos y empezar a tener una mirada más optimista, sobre todo aquellos que hablan de heladera pueden servirse un vaso de leche y hacerse un sándwich. Por eso nunca hay que sacar los pies del barrio, de conocer que a veces las realidades nuestras no nos hagan confundir verdaderamente lo que es importante, urgente y lo que es trascendental. O sea, me parece que eso tiene que ver con nunca dejar de tener una mirada muy amplia, empezar a ser menos obtusos y empezar a ser realmente, no digo agradecidos, no, ser conscientes de que nosotros tenemos una realidad, por lo menos nosotros cuatro estamos con conectividad, tenemos la posibilidad de conversar, de estar en un lugar calentito. Bueno, flaco, fíjate qué podemos hacer para hacer una mejor versión de lo que éramos antes de esta cuarentena. No te quejes tanto, pero eso, insisto, muy difícil. Eso, yo simplemente soy de este mensaje y lo practico, al menos intento. Bien. ¿Fede? Quedó Fede. Sí, no, perdón, Manu. No, te quería, para cerrar el tema de tu cargo actual, vos en un momento afirmaste en una nota con Silos Pro que al deporte argentino lo sostienen los clubes y que en el mundo al deporte lo sostiene la educación. Vos, Sí. que ahora en un cargo público, te quería preguntar si es posible un proyecto que impulse una transición para sacar ese peso de los clubes. Mirá, posible es. Lo que es muy difícil es la implementación de estos proyectos. Pero sí es verdad que en Argentina el deporte se practica en los clubes. Y en nuestra ciudad es un emblema. Vos en esta ciudad, en el casco urbano, vos haces 3 cuadras y tenés un club. Haces 3 cuadras, tenés una plaza. Además tenés un club. También es una ciudad, recibió muchísima cantidad de inmigrantes. Los clubes nacen en nuestro país a partir de las agrupaciones de los inmigrantes, por eso hay tanto club en la ciudad de La Plata, pero esto es una realidad que atraviesa todo el país. Y es ahí donde los deportes se practican. Inició el fútbol con el inicio de los ferrocarriles, y eso eran empleados ingleses, por eso el fútbol también tuvo tanta popularidad, porque el tren hizo que ese deporte sea sumamente federal, ¿no? Hay ramales de tren en todo el país, y eso hizo que el deporte se haya ramificado por otro lado. Lo cierto es que el deporte en Argentina entró desde un lugar, y después las políticas educativas nunca se encargaron de sacarlo de ahí. Esto es muy complejo de pasarlo al sistema educativo. No digo que sea imposible, porque mirá, mi idea es que haya educación física todos los días 1 hora. Yo no estoy planteando que haya, como hacen en Australia, 2 horas, que los chicos se quedan a comer. No, estoy pensando simplemente que haya un profe todos los días en un colegio. Para promover no solo el deporte, sino lo que es la actividad física. Insisto, y vuelvo a lo que decía en un principio, las valoraciones que da el atravesar un juego, ¿no? Un juego reglado, el mini deporte, el deporte,
no sé, lo pongo en consideración de aquellos que estamos en educación. No sé si hay otra actividad que pueda, digamos, exacerbar cada uno de estos valores. Insisto, no sé, no se me ocurre. Y llevo en el sistema educativo desde los 4 años. Nunca, desde que fui al jardín, dejé de ir a la escuela. Pasé por todos los roles. Jardín, primaria, secundaria. Terminé secundario, entré a trabajar al colegio a los 19 años. Y acá estoy todavía. O sea, conozco. No es algo que inventé o que me están diciendo de otro lado. No creo, no me considero que sea el dueño de una verdad absoluta. Sí sé, porque tengo años de zapatillas, que lo que yo digo es una certeza. Y sé, y desafío, y me autodesafío, a pensar si hay otra actividad que transmite estos valores que pueda transmitir el deporte. El deporte solo, ¿eh? Por eso el deporte, imagínate si a eso le pones una intervención de un profesional académico que pueda evitar las cosas malas del deporte, porque el deporte llevado a un lugar, digamos, de que si vos sos malo sos bueno, es un deporte que no está bien, ¿no? Yo estoy hablando de un deporte inclusivo, un deporte de buscar un espacio para todos, para todas, estoy buscando un deporte donde un niño verdaderamente pueda poner en práctica lo que Bourdieu llama el sentido práctico, ¿no? Esto de recorrer todas sus habilidades, reconocer sus habilidades para la solución de un problema. Bueno, eso pasa en todos los ámbitos de la vida, pero en el deporte pasa aún no teniendo la pelota enfrente mío. Entonces, yo creo que es un desafío, pero no es un desafío de Manuel Álvarez, yo no alcanzo a esto. Sí, ¿sabés cuál es mi desafío? Fíjate, vos, Federico, me estás haciendo una pregunta que lo leíste en un medio, y al menos se te pasó por la cabeza que, mira, acá hay algo disruptivo, algo diferente, ya está, así empiezan en estos nuevos paradigmas de las personas eh, a movilizarse los temas, ¿no? A instalarlos, a no mirar para otro lado. Y yo creo que por ahí pasa la cosa. Mi intención es que pase lo que pasó recién, que alguien al menos pueda hacer una relectura de esto en algún momento y decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Será posible? Yo sé que es muy difícil, no lo veo improbable, y tampoco que lo vaya a solucionar yo. Tampoco es mi idea, no me interesa salir en ninguna, digamos, tener ningún busto el día de mañana que diga Manuel Álvarez, no, para nada, no me interesa en absoluto. Sí creo, y porque soy un defensor de lo que hago, que es algo que nosotros, digamos, se me hace muy difícil de entender. ¿A quién se le ocurrió que la educación física no tendría que tener 1 hora por día en la escuela? No sé, no lo sé. Insisto, después habrá buenos, malos profesionales, porque ustedes pueden tener su experiencia propia. A mí el vóley no me gustó, posiblemente que no te haya gustado el vóley. ¿Por qué? Porque tuviste siempre vóley, porque jugabas las buenas, no te quedabas sentadita. Entonces, bueno, depende, todo depende quién lo haga, cómo lo hagan y demás. Ahora, si vos tenés todos los días, tenés un abanico propositivo mucho más elevado que hacer una actividad deportiva. Claro. Y ahí vemos. Claro. Claro, Buenísimo, gracias. Y pasando más también, o sea, siguiendo esto con tu trabajo, digamos, ¿qué desventajas y ventajas le encontrás a la incorporación de la tecnología en el rendimiento deportivo? Y ventajas miles, ¿no? Porque vos pensás que la incorporación de los dispositivos en términos de ponderación o valoraciones ha mejorado mucho la interpretación sobre el esfuerzo. Y eso ha hecho que aquellos que trabajamos en el entrenamiento deportivo podamos tener una mirada muchísimo más objetiva sobre qué le pasa a cada sujeto que está dentro de un sistema de rendimiento. Ahora, ¿qué desventaja le veo? Que a mí me parece que el deporte es un elemento de construcción social, que es
que aquel que practica deporte no es solo no es una persona que se reduce a la obtención de valores, sino que es una persona que le pasan cosas, ¿sí? Que no durmió la noche porque le pasó algo, que su mujer está embarazada, que su contrato vence y no tiene otras ofertas. Todas cuestiones que están catalogadas como subjetivas, que a mi juicio cobran igual dimensión que las valoraciones objetivas que están otorgadas por dispositivos, ya sea del ordenador, de un móvil, de lo que fuese. Yo creo en el equilibrio de los caracteres positivistas por la obtención de datos, pero creo profundamente en los caracteres interpretativos, donde lo que da un valor de saltabilidad o de carrera, lo que sea, no es un manojo de músculos, es una persona, una chica, un chico, un varón, una mujer que le pasan cosas y que son determinantes para poder tener, digamos, una valoración en todos sus aspectos. Por eso siempre les planteo a los alumnos, cuando pueda dar alguna charla, no hay nada por encima de la mirada del profe, del profesional. Yo creo que en ese sentido el ojo es soberano. Bien, muy bueno. Bien, Manuel, y te quería preguntar también, sabemos nosotros que es muy importante la relación entre un director técnico y un preparador físico. Vos hace 14 años que estás como preparador físico de la selección masculina de básquet, fuiste preparador físico de Ovejo Hernández, de Julio Lamas. ¿Qué pudiste absorber de ellos, que son personas muy importantes para nuestra historia deportiva? Yo creo que mucho. No sé si alguna vez me sentí a categorizar qué. Claro. Pero en ese lote yo pondría a todos los preparadores físicos. El otro día doy una charla en el Club Gimnasia de Grima de La Plata y me presentan, ¿viste? Manuel Álvarez, pipi, medalla de oro acá, de plata allá. Cuando termina le digo, perfecto, estuvo muy bien la presentación, muy halagueña, te agradezco. Te olvidaste de decir que descendí, que estuve en la Liga Nacional B, que estuve en la Liga Amateur Platense, digamos, que sí también me dieron situaciones de aprendizaje tremendamente valoradas hoy a mi distancia. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno nunca sabe de quién y cuándo aprende algo, ¿viste? Por más maravilloso que sea la persona que tengas al lado. Yo he tenido la suerte y tengo la suerte de estar en un deporte donde la gente se capacita todos los días, donde no tenés forma de escaparte a la sensibilidad del cambio. He conocido gente tremendamente capaz en lo suyo y vos nombraste dos de ellos. Y si hay algo que he aprendido es a lo que es trabajar en equipo, el respeto del rol. Pero se lo puedo sacar a ellos como se lo puedo sacar a Gonzalo García, Claro. a la Cadilla, al Che García, a Rubén Mañano, no sé, a Nicolás Casalánguida, Adrián Gómez en su momento, digamos. Yo he tenido la suerte de trabajar con Silvio Santander, con muchísimos entrenadores. Entonces, no sé qué es lo que le saqué puntualmente. Nunca lo pensé, verdaderamente, nunca lo pensé. Y está buena la pregunta, pero sí puedo rescatar como factor común el ejercicio del liderazgo sin pensar que liderar es tener autoridad. Me parece que eso es algo muy interesante. La construcción de la autoridad por la aceptación, por la sabiduría, por la flexibilidad, y no por el autoritarismo de decir yo soy quien soy y en función de esto hacer lo que yo te digo, ¿no? Yo creo que ese es un camino totalmente errado.
fluye absolutamente nada, y que te lleva a lugares a liderar por el miedo. Te pongo o no te pongo porque yo soy el entrenador. Y estos entrenadores que vos nombraste, yo no sé si por los años de trayectoria y demás, no caen en esos lugares que serían fácil, porque son tipos muy reconocidos, entonces vos decís, che, qué autoritario, qué duro que es. Todo lo contrario. Tienen una mirada, yo te digo, de que el otro también puede opinar y puede estar en desacuerdo. Y es normal. Aquel que se pone en un lugar de soberbia y de autoridad porque logró cosas, o porque simplemente es así, lo único que nos está mostrando es un rasgo de inseguridad altísimo y que no tiene ganas de que nadie le vea sus debilidades, como si algún ser humano no las tuviese. De por sí, si vos me preguntás a mí hoy, y me ha tocado estar, y a veces soy alumno, en un curso o algo, ya no me da credibilidad, porque el rasgo de autenticidad, que también se lo vamos a dar tanto a Sergio como a Julio, es un rasgo del liderazgo que vos no podés no tener. Entonces, por eso, si vos por ahí pensándolo, puedo hacerte una categorización de qué le saqué. Ahora, después hay que ver si vos, o quien sea, o mis alumnos, piensan que yo lo pude adquirir, porque en realidad para hablar tenés que ser el otro, o sea, no, yo digo, yo no sabés lo macanudo que soy, yo soy un crack, ¿sí? El otro piensa totalmente diferente, o sea, siempre dependemos de la valoración del otro, por eso yo le doy una entidad al otro determinante. Y cuando hablo del otro también hablo de uno mismo, porque a veces hay que salir de uno para hacerse un análisis de que si lo que dice tiene que ver con lo que hace. Para mí es una práctica que el ser humano debería tener todos los días en cartera. Bien. Muchas gracias. Y metiéndonos más de lleno en tu trabajo, en la selección, digamos, ¿qué significó para vos como preparador físico de alto rendimiento asumir a dicho cargo en el momento en el que estaba la selección? ¿Y qué sensaciones tuviste vos en el primer entrenamiento con la generación dorada? A ver, imagínate que cuando entras a un trabajo nuevo, en un lugar nuevo, que no te conoce ni el perro Pluto, se te llena la cabeza de preguntas, ¿no? Entonces, todo eso me pasó exacerbado porque yo iba a entrenar un equipo que venía de ganar, ni más ni menos, la medalla de oro, con figuras tremendamente relevantes. Estamos hablando de Ginóbili, Scola, Prigioni, Oberto, Wolkowski, Delfino. O sea, estamos hablando de gente que estaba, Walter Hermann, ya transitando la NBA, Pepe Sánchez. Yo la primera sensación que tuve, primero aclaro, nunca fui un cazador de autógrafos, entonces nunca tuve esta debilidad por un artista o por un deportista, nunca lo tuve. Mi lado cholulo no lo he desarrollado nunca en mi vida. Nunca, pero no me... Y creo que para esto me terminó siendo saludable. Y después, bueno, me puse yo en un análisis introspectivo de decir, bueno, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Entonces me posicioné en mis fortalezas y dije, voy por acá. Y tuve la suerte de encontrarme con gente que tiene un marco de aceptación altísimo. El deportista, cuando más profesional es, más respeta el rol del otro. Y bueno, formé parte, o me sentí parte de este colectivo de profesionales muy rápidamente. ¿Me costó? Sí, un montón. Internamente, un montón. Pero si hoy a la distancia veo que las cosas fueron ni más ni menos, que te va a pasar a vos cuando te llame un gran medio y te diga, mirá, tenés que hacer una nota, qué sé yo, a un referente de periodismo, Hola. y vos digas, y bueno, sí, te puede pasar. Y vas a decir,
¿qué hago con esto? O sea, y bueno, ahí vas a tener que, la charla. la noche anterior o los días anteriores, pensar de qué manera no caer en lugares donde vos no querés estar. Claro. Yo lo que no quería era que se lleven, primero que ya tenía 15 años de profesional en el básquet, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer es no caer en este lugar y decir, qué pelado soberbio, qué pelado agrandado, este no sabe nada, Entonces dije, bueno, hago el camino, tampoco quería demostrar tanto alguna debilidad, en principio, aunque yo creo que hay que mostrarlas, pero digo, pensar para adentro y ver mi fortaleza cuál era, explicar qué era lo que iba a hacer. Estaba seguro que el camino que había elegido como procedimiento de entrenamiento era el que correspondía, y ¿qué hice? Lo sociabilicé. Y bueno, todos estuvieron de acuerdo, porque hubo un momento donde yo abrí el juego, alguien considera que esto que vamos a hacer está fuera de... Me había tomado también el trabajo, como hicieron ustedes antes de esta nota, de averiguar, bueno, a ver qué publicó, quién es, de dónde viene, ¿no? Porque eso está bueno, eso al entrevistado o al que uno va a intervenir desde alguna manera, le gusta que sepan, bueno, de dónde viene, qué. Bueno, yo me tomé el trabajo de ver cómo se entrenaban determinados equipos donde venían estos jugadores. Entonces vos achicás la posibilidad de que te vaya mal. Te puede ir mal siempre. Pero acá siempre, digamos, es algo que yo aprendí, y seguramente se han escuchado a Sergio Hernández mucho tiempo, al no tener miedo a perder, que no te vaya. Para mí eso es clave, porque eso te va a dar más posibilidad de ganar. No tenés miedo a perder. Al no tener miedo a perder, ¿qué significa? Ponerse a prueba. Pues yo voy, yo le hago una nota de esto, yo voy. En mi caso, ¿por qué no? Pero eso no significa que no te pongas en una situación de estrés, que no te pongas en una situación de si ahora qué hago con esto. Y bueno, llevo 15 años ahí, ya se sabe, ¿viste? Cómo terminan las cosas. Che, estoy viendo que el fondo de mi Zoom es espantoso. Hay un helicóptero. No, tranquilo, el mío también. Estamos todos medio entre casa acá. No, pero bueno. Hacemos lo que podemos. Increíble. Muy bien. Hasta que esta no salió muy agraciado. Ay, Dios, perdón. No, está bien. Fede, ¿querés preguntar vos? Sí, dale. Un poco en esto, siguiendo el hilo de tu rol de preparador físico de selección, vos tenés que, además de lidiar con egos, ¿cómo es el proceso de preparar jugadores que vienen de distintas ligas? Porque, como vos decías, no tienen todos los mismos planes de entrenamiento con sus clubes. ¿Cómo te organizas vos? Bueno, en primer lugar, si bien vienen todos de diferentes lugares, más o menos la modalidad de entrenamiento, y esto sí es por la tecnología, no digo que se ha fusionado, pero hay como un sistema más homogéneo, no tenés tantas diferencias a la forma del abordaje de lo que es. Sí, las hay, a ver, las hay. Pero digo, el comportamiento del deportista profesional y de alto rendimiento se ha hecho mucho más homogéneo que hace un tiempo atrás. Entonces, por eso distingo, no sé si han escuchado alguna conferencia mía, distingo lo que es la alta competencia de lo que es el alto rendimiento. La alta competencia es el escenario donde se desarrolla la actividad deportiva, y ahí está el deportista que participa de la alta competencia, pero que posiblemente no sea de alto rendimiento, porque no tiene hábitos de alto rendimiento. Y luego está el deportista de alto rendimiento que participa de la alta competencia, que son aquellos jugadores que generan un comportamiento, digamos, extra entrenamiento, que refiere al control de su tiempo ocioso, ingesta, hábitos dietarios y higiénicos dietarios, control del sueño, en fin, todo ese abanico tremendo que un autor español, Legasarré, se le llama entorno vital. Cuando vos sos un deportista de alto rendimiento, esas variables las manejás todas. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo trabajo con deportistas de la máxima elite a nivel competitivo y además de alto rendimiento. Entonces todo se hace mucho más fácil. Yo no tengo que decir a un jugador, che, no te acostés tan tarde, porque ya sabe.
que hay que acostarse temprano, priorizar su descanso. Che, no comas esto que te hace mal. Che, no tomes esto que no. No tengo que hacer nada en eso, porque son deportistas primero, de corte prioritario, o sea, trabajan del deporte, pero además tienen un comportamiento que los lleva a ser, digamos, un deportista de altísimo nivel, más allá de la virtuosidad deportiva que tiene cada uno, y que todo lo hace mucho más sencillo, digamos. No tenés que intervenir como un chico de 17 años, mirá, no tomé Fernet, no tomé las bebidas a base de cola, te deshidratan, la cerveza te deshidrata, o sea, vos no tenés este trabajo con un deportista de estas características. No lo tenés. No podrían estar. O sea, que no van a poder tomar una cerveza, y no, en proceso de entrenamiento no, lo tomarán después. Por eso la diferencia de un deportista cuando él deja el deporte o el deporte lo deja a él. Un Ginóbili se retira a los 40 años jugando a la máxima expresión de lo que es nuestro deporte, en este caso el básquetbol, de la NBA. Él decide retirarse, no el básquet lo retira a él. Y preguntale, ahora si lo escuchás en alguna entrevista, lo contento que se puso que pudo un día comer un cono de papas fritas. Bueno, es que sí. Entrevistas de Peter Sampras hablando sobre lo que es tomarse una copa de vino, y se tomó su primer copa de vino en el año que fue, no me acuerdo en qué año fue, cuando fue Navidad. O sea, hay todo un comportamiento y concepción de la corporidad y del rendimiento que todo te lo hacen más sencillo. Ahora, cabe pregunta. En el fútbol se ve poco. No habría que generalizar, pero se ve poco. Se ve poco. Después cabe otra pregunta, ¿no? O sea, dentro de lo que es el concepto del deporte o el concepto de los cuerpos, autores que hablan sobre el cuerpo máquina, el cuerpo empresa, y bueno, ahí entramos en otra discusión muy interesante, que se da en el ámbito del académico de la educación física, que es pensar en qué hacemos, o qué concepción decidimos tener sobre nuestros propios cuerpos, y pensar el cuerpo desde otro lugar. Yo creo, estando, digamos, tanto en el ámbito de la educación física, en el área conceptual y en el ámbito del deporte, yo no creo que sean infelices personas que se cuidan por no tomarse un vaso de cerveza. Definitivamente lo veo. No es que me lo están contando alguien, no, lo veo. ¿Y pueden tomar una copa de vino? Sí, lo pueden hacer, yo no digo que no. Siempre y cuando nada altere la posibilidad concreta de que mañana vos puedas dar todo por el equipo. Por eso son tipos que se reinventan permanentemente y se perpetúan. Hoy Escola, el otro día lo habrán leído, si son del palo del deporte, firmó por un año más en el Varese de Italia. Sí. Y vamos a preguntar sobre 40 años. Maneja la longevidad, pero muchos deportistas siguen, no, y a un nivel espectacular. Bien. ¿Y qué jugador te sorprendió más en su evolución física en estos 16 años que formás parte de la selección? ¿Y qué jugador ves como promesa a futuro, digamos? Creo que el que más me sorprendió es Gabriel Deck. Yeah. Gabriel Deck me sorprendió tremendamente. Facundo Campazzo no. Facundo Campazzo era clavado que iba a tener esta proyección. O sea, a mí no me sorprendió, no significa que no sorprenda. Pero él tenía un desajuste de su índice de masa corporal porque tenía un exceso de peso. Que hoy en los medios, ¿viste? Cuando Ginóbili le dijo en el 2016, es el primer base con panza, a partir de él cambió la alimentación. A mí se cambió igual, porque el deporte te lleva a ese lugar.
Más allá de que es entretenido, porque te lo dijo Ginóbili, en un juego olímpico, digamos, tiene todo para la noticia, ¿no? Pero tuvo un cambio exponencial, sí, a partir de su cuidado, ninguna duda, y eso fue acompañado con un cambio de rendimiento, sí, ninguna duda. Pero como Gabriel Deck, ninguno me parece. Gabriel Deck me parece que es el que ha tenido cambios considerables. Siempre fue muy virtuoso en lo deportivo, pero creo que él ha mostrado, digamos, que con el mínimo, digamos, con un cambio de sus hábitos y una forma de ver el entrenamiento deportivo diferente a la que la venía viendo, hizo un crecimiento exponencial, hoy tiene posibilidades o se nombra para la NBA, siendo hoy un referente del Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Bien. ¿Está para preguntar o voy yo? ¿Cómo? No, ¿Cómo? no. ¿Estás, Dai, para preguntar? No, se me pinchó la compu, así que Tranca. pregunten ustedes tranquilos. Dale, Manu, yo te quería preguntar sobre el básquet femenino, las gigantes. Imagino que estarás sentado de todo el inconveniente que tuvieron con la actual Confederación Argentina de Básquet. ¿Y qué opinión tenés acerca de su sucesión? Yo no sabía hasta que vi el comunicado de ellas que no estaban percibiendo la beca y eso, no sabía. Te cuento más o menos mi perfil con respecto a las instituciones. Yo trabajo hace 15 años ahí y creo que tiene que ver con que yo hago mi trabajo y me voy a mi casa. No estoy inmiscuido en las situaciones de las tomas de decisiones, ya sea del básquet formativo, del básquet. Yo hace muchos años que solo me dedico al básquet profesional, digamos al primer equipo, como le dicen los gallegos, la selección absoluta mayor de básquet. Entonces lo demás lo sé como lo podés saber vos. ¿Qué opinión me merece? A mí me parece genial que el básquet femenino o el deporte femenino empiece a rodar con la misma fuerza que tiene el básquet masculino. Entonces todo lo que sea una gesta para igualar las condiciones, me parece que las voy a apoyar todas. Vaya contra quien tenga que ir. Después lo que pasa es que el deporte a estos niveles es un deporte espectáculo. Entonces es el aficionado, en definitiva, el que termina, y todo lo que es la máquina de producción, que termina poniendo un deporte masculino acá y un deporte femenino acá. Poner en el básquet. En Argentina, acá no existe el básquet, lamentablemente, ¿no? Y eso en algún punto hace que haya disparidad de ingresos, haya poco éxodo de nuestras jugadoras a otras ligas, nuestra liga se está desarrollando hace poco. Bueno, cosas que no pasan con el vóley, por ejemplo, en Brasil. El vóley femenino en Brasil es mucho más importante que el vóley masculino en Brasil, y son estrellas. Pero tiene que ver también con una captación de público que hace que se terminan más aficionados, más espectáculo, más ingreso de dinero, más difusión de la actividad. Es una ecuación que a veces ni siquiera depende de las instituciones. Pero todo lo que esté a mi alcance por bregar por la igualdad de género y al menos por la igualdad de trato, ya uno después no puede decirle a la señora o al señor qué canal mirar. Ya no podríamos entrar en eso, sería irresponsable, pero sí todo lo que tenga que ver con la paridad a la hora de dispositivos que refieran a los presupuestos y demás, las voy a acompañar siempre. No solo a las chicas del básquet, a las quien sea. No entiendo yo, me parece un absurdo total, y el otro día lo discutía con un colega, hablar de modas. O sea, yo respeté a la mujer toda mi vida, o sea, a mí me lo enseñaron en mi casa, y yo vengo de otro gente, de otra etapa de la de ustedes. Por ahí no uso el lenguaje inclusivo porque no lo siento, pero lo respeto, pero no
creo en esto es una moda, yo creo que esto tiene que ver con una de las revoluciones más importantes que está transitando nuestra humanidad, y lamento caer en estos lugares de desigualdad, porque yo no los comparto, se me hace inentendible. Como también me hace inadmisible e inentendible el nuevo no machista, ¿no? Que ahora, para no quedar fuera del sistema, o para que no me digan, ahora soy inclusivo, pero después en la práctica soy un segregador despreciable, ¿no? Claro. Pero eso pasa, ¿eh? Eso Sí, pasa, sí. eso pasa muchísimo. Y esas hipocresías tampoco me gustan. De última prefiero, mira, flaco, me criaron así, perdón, qué sé yo, no sé, pero contra la autenticidad nada. Pero bueno, insisto, yo todo lo que tenga que ver con esto, de que, Lo apoyás. sí, claro, sí, no tengo ningún problema, y además tengo la convicción de que por ahí va la vida. Y además en la vida hay que tomar partido. Yo tomé partido por la dirigencia anterior y ni lo dudé. Porque mi pregunta Eso es, te quería preguntar también. ¿por qué arreglar algo que no estaba roto? Puse yo en una declaración pública. Sí, ¿Pero por qué? vos te manifestaste y te prendió que bueno, que se vaya la dirigencia anterior, lo entendiste como un proceso de cambio debido a la democracia, y por eso te quería preguntar cómo ves a la dirigencia actual, porque también tiene un poco que ver con el problema de las gigantes, tiene alusión. Sí, yo ahí ya no podría decirte hoy, porque no tuve tiempo ni siquiera de ver qué es lo que están haciendo. Yo he sido convocado, respetado en el cargo, quedamos con una reunión que quedó en stand-by producto de esto, y lo de las gigantes me lo enteré por los medios, porque ya te digo, no tengo una ascendencia, no es un lugar donde yo voy a firmar todos los martes, por ponerte. Claro. Es un trabajo donde a mí se me convoca para la liga, para un torneo, y yo voy, me presento y estoy a disposición de un equipo. Termina y me vuelvo a mi casa. No hay un trabajo de oficina, eso no es mi rol. Eso lo hace el director deportivo y yo no lo soy, y en su momento era el preparador físico en jefe, estoy hablando del año 2006, y dejé de serlo después de un año porque consideré que el presupuesto que había no era digno para que yo pueda ofrecerle a colegas que trabajaran conmigo, y decidí correrme de ese lugar, aún pudiendo quedar descartado de la selección mayor. Y todavía estoy ahí. Y ahora me pasó lo mismo. Yo sabía que jugarme por la gestión anterior me podía llegar a traer consecuencias. Pero a ver, yo tengo un espíritu totalmente democrático, intento entrenarlo todos los días y, digamos, pensar de que, bueno, vos estás ahí, lo eligieron, perfecto, hay que apoyarlo. No tengo esta cuestión confrontativa porque vos no sos de mi partido, que tanto se ve, ¿no?, en todos lados. Al contrario, yo creo que al tipo le vaya bien, y que le vaya mejor que el anterior, porque eso va a ser bueno para el deporte. Además no lo conozco, no tengo una... Sí, lo conozco, pero no nos conocemos, no, Sí, no tenés trato. no puedo decir un juicio de valor de una persona que no conozco, o sea, sería algo totalmente... No quiero caer en esos lugares, por eso digo que muchas veces la palabra yo entreno para no caer en esos lugares, porque muchas veces caigo en esos lugares como caemos todos. Este es un hijo de tal o cual, ¿cómo conoces? No sé ni quién es. No quiero caer en esos lugares. Está bien, está muy bien. Habiendo participado en 3 Juegos Olímpicos, ¿cuál es el que recordás más, el que más recordás, y por qué? Y si en lo personal es a lo máximo que pudiste o que se puede aspirar, o tenés algún otro objetivo, no sé, por fuera de la selección, no sé, por ahí soñás con estar en la NBA, no sé, algo así. No sueño, no. Yo, vos sabés que no soy de esto de pensar en soñar para lograr, ¿no?
parece que es un camino complicado ese, ¿viste? Nunca me imaginé que iba a ir a un Juego Olímpico, nunca. Sí, por ahí, en alguna oportunidad, me acuerdo del 2004, que yo miraba los partidos y che, mirá qué lindo estar ahí sentado, ¿no? Y después fui a 3, con la posibilidad concreta, de ir a cuarto, cosa que es una exageración. No tengo un nuevo objetivo de decir, quiero ser el profe de la NBA. No, para nada. Pero no sé, entré en una etapa de agradecimiento con mi profesión. Entonces no estoy buscando, nunca fui, también el otro día lo decía en la facultad, nunca fui un profe de trampolín, ¿viste? Nunca fui, a ver, estoy acá para ahora, no. Yo creo que hay que hacerse fuerte en las instituciones, hay que ser muy responsable y muy agradecido, y conservar el sentido de reciprocidad para con las instituciones, y hacerse respetar de esa manera y perpetuarse en ella. Yo estoy convencido de eso. De hecho, hace 31 años que soy empleado en un colegio. Fui 15 años de Gimnasia de Grima de la Plata, yo 14 años, 15 años ahora con la Confederación, o 14. Digamos, yo creo en eso, porque además lo he practicado. Ahora, no digo que sea un secreto, porque no lo sabés nunca. Y después, ¿cuál fue el más importante? Y Beijing 2008. No por la medalla, sino porque creo que lograr la clasificación que fue en Las Vegas 2007, fue una gran gesta deportiva. Fuimos con un equipo sin, digamos, lo que era la generación dorada. Y porque luego fue mi primer Juego Olímpico en un país que yo no conocía, de una disposición presupuestaria para nosotros inimaginable, y eso se veía en cada centímetro de lo que era un Juego Olímpico, ¿no? Bien, perfecto. Y bueno, también hablando sobre logros deportivos, el año pasado se llegó a la final del Mundial con jugadores, con una plantilla sin jugadores de la NBA. Y mi pregunta es si se esperaban el segundo puesto, ¿qué sentiste después de ganarle a Serbia? ¿Y qué crees que fue Scola en el equipo? ¿Cuánto significó la presencia de Scola en ese plantel? Mirá, yo creo que nadie imaginaba que íbamos a jugar la final. Yo creo que eso no lo imaginó nadie. Nosotros íbamos con un objetivo muy claro, que era intentar estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para eso había que ganar todo lo que se pudiese, porque el sistema de ranking eran los 2 mejores rankeados del continente, en este caso América, pasaban a los Juegos Olímpicos en forma directa. Con lo cual nosotros en América tenemos a Estados Unidos, y eso iba a ser bastante complejo de lograr, porque iba a quedar solo una sola plaza. No obstante, creo yo que cuando empezó a rodar el torneo y empezar a encontrarnos con una línea de juego que nos hacía especialmente felices y demás, nosotros tuvimos un partido que fue clave contra Serbia, que ya estábamos clasificados a los Juegos Olímpicos, porque Brasil pierde el día anterior con Estados Unidos, entonces ya no había chance de que Brasil pudiese clasificar, y quedábamos Estados Unidos y Argentina para los Juegos Olímpicos. Y creo que eso fue un impulso muy importante, porque dijimos, bueno, estamos acá, si bien el objetivo está logrado, vamos por más. Y bueno, ganarle a Serbia significó, creo, digamos, el trampolín derecho para ir a jugarle a Francia de una manera de igual a igual, a sabiendas de que habíamos perdido por paliza en Francia en la preparación, pero
el deporte el deporte del básquet, como muchos deportes de conjunto, sentirte poderoso te da un vuelo que muchas veces te lleva al éxito. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Argentina. Y después, bueno, nos tocó la final con España, un equipo que estaba preparado para ganarnos, que no nos subestimó, que nos escauteó, que sabía que nos hacía felices y que no, nos llevó al lugar que no nos hacía felices y nos ganó. Y nos ganó súper bien, ¿no? Bien. Para una rutita como para descontracturar ahí un poco, ¿qué personalidad mundial, digamos, pudiste conocer gracias a ser preparador, si es que conociste, ¿no? Que nos cuentes gracias a ser preparador físico de la selección. Muchas. Mirá, un día hicimos un juego, así, bueno, a ver, ¿quién conoce más personalidades en la mesa, ¿no? Del cuerpo técnico. Y salió ya tengo a mis hijos que me están demandando. Ya terminamos, prometemos que ya terminamos. Ya estoy, bancá un poquitito, ya terminé. Y bueno, empezaron a tirar, ¿viste? Yo lo conocía a yo llevo muchos años, entonces Sí. realmente he estado en lugares, Claro. qué sé yo, bueno, yo la conozco a la mujer de Obama, al rey de España, qué sé yo. No, yo estaba pelado, con vos no podemos participar, o sea, no, he estado en lugares increíbles, no sé a quién te puedo decir, no sé, del ámbito del básquet, Michael Jordan, Magic Johnson, Increíble. Popovich, Qué placer. Adrian. Sí, bueno, pero estuve en muchos lugares y he tenido la suerte nos han invitado por X, por acá, por allá, pero sí he conocido eminencias a nivel político, muchas. Obama, la mujer de Obama, que me pareció una gente totalmente encantadora. A nivel internacional, ¿quién te puedo decir? Actores, miles, que han ido a ver partido de básquet. Claro. Deportistas, no sé, a Maradona, a Batistuta, no sé, a Pelé, no sé, no, mucha gente. Mucha gente. Imposible, no lo debes ni recordar. No, sí recuerdo por ahí lo que más me ha llamado la atención o que me han quedado flasheado con alguna situación que dijo, o con alguna palabra, o con gente que ocupa lugares de toma de decisiones a nivel mundial y son gente como vos, como yo, como cualquiera, que le pasan cosas. Claro. Son maludos, pero lo que sí, bueno, tienen todo un circo de protección porque son presidentes de Estados Unidos. Pero qué sé yo, no sé, he conocido mucha gente repiola, gente muy piola de acá de Argentina también, actores, Pagaglia, Darín, gente que es fanática del básquet, no sé, mucha gente. Mucha gente. Los políticos de acá casi todos, porque se van y se ponen para la foto, y si vas a jugar a tal lado, la foto. Suelo, vos Federico que estuviste ahí revisando, fotos, creo que no vas a encontrar en ninguna. El desafío, a ver, fíjate. Pero yo me corro, no me gustan esas fotos. No, foto tuya con personalidades no vi, sinceramente. No me gusta. En Es general, que dijiste que vos no eras digo mucho Lulo, aparte. Sí, no me gusta. Pero sí, bueno, no dejas de maravillarte con gente que conoces y que muchas veces, ya te digo, que uno tiene un prejuicio que no lo es, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Es que inconscientemente va armando un prejuicio, ¿no crees? Olvídate. Bueno, y también te queríamos preguntar para ir cerrando, ¿cómo veías a la selección, claramente de básquet, de cara a los Juegos Olímpicos, después de la obtención de la medalla de plata en China? ¿Y cómo afectó la pandemia a la preparación? En
En principio hay que decirla que hay que verla bien, porque es la actual subcampeona del mundo. O sea, que Claro. decir otro argumento sería que no coincidente con las cosas como se mostraron, como son. Creo que sí, la pandemia hizo que se perdiese, si se quiere, esta inercia de venir de ser el subcampeón del mundo, y que se perdió en un punto, digamos, se va a diluir, porque ya no va a ser en el 2020, va el 2021. Y bueno, más allá que el deporte en 10 minutos te pone en vereda. Vos perdiste el primer partido contra Nigeria, por ponerte un ejemplo, y estás en casa, o sea, en 2 minutos te pegó un cachetazo y es un campeonato del mundo te sirvió de anécdota. Pero sí, yo creo, y lo decía en un momento, que es un deporte de sensaciones también, y si vos te sentís que estás bien y que podés, ya no vas a ganar, pero te va a poner en un lugar de mayor consideración. Bien. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta para cerrar, ¿qué análisis podés hacer de los últimos años de la selección, digamos? ¿O qué balance? Yo te voy a decir algo que conversé con Sergio el día que le ganamos a Serbia. Estábamos los dos en la habitación, yo tengo una amistad con él, ¿no? Sí. Además de ser compañero de trabajo. ¿Cómo llegamos acá, pelado? ¿Cómo llegamos acá? No lo puedo creer. Entonces yo, nada, así como les puedo responder a ustedes, como se me vienen las cosas a la cabeza, le dije algo del cual estoy totalmente convencido. Yo le decía, nosotros hicimos las cosas bien, Sergio. Y Sergio me dice, bueno, pero los demás equipos también hicieron las cosas bien. Y digo, ahí no sé si estoy de acuerdo. Nosotros hicimos las cosas bien en entender que hay que prepararse, en que hay que buscar buenos rivales para llevar adelante la preparación, en apostar a un grupo, en ir a jugar al Panamericano con el equipo de mayor envergadura, en no subestimar esa competencia, en entender que el sistema de ventanas de clasificación para el Mundial era una posibilidad concreta para poder probar mayor cantidad de jugadores de nuestra liga. Digamos, se ha cuidado mucho el producto básquet, en el sentido de que hemos ido atrás de buenos torneos de preparación, hemos cuidado cada detalle en cuándo llegar a China, no se olviden que hay una diferencia horaria muy importante, hemos cuidado cuándo llegar a Europa, digamos, hemos tomado decisiones que fueron complejas a nivel organizacional, de poder, tuvimos 2 meses concentrados, inclusive dentro del Mundial, dentro de los 2 meses, ¿no? Y eso para mí, a mi juicio, es hacer las cosas bien. Después, deportivamente, ¿viste? Se tira la pelota para arriba y ahí hay que ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? Pero yo creo que toda esa previa que tiene que ver con la mesa no te va a garantizar el éxito, pero te va a acomodar las cosas para que al menos no te arrepientas de que si no te tocó la buena, haber dejado todo para poder hacer un buen trabajo. Y yo creo que eso, ni más ni menos, fue lo que recorrió los últimos 4 años de la selección argentina. Bien, muy Claro. buen, muy buen balance, entonces. Sí. Me gustó mucho. Pero bueno, nada, miles de gracias por conectarte, por tu tiempo, por ahí que tenés a los nenes que no aguantan más, te necesitan. Gracias por que sea hoy, que nada, nosotros podíamos justo hoy, así que nada, por tu tiempo. Al contrario, chicos, yo cuando me dijo el pájaro, le dije, contá conmigo, no hay ningún problema. Yo estuve en sus zapatos de ser estudiante de la universidad. No lo hagan para pasar el tiempo, disfruten.
Sí. Disfruten y den todo lo máximo que se pueda. Porque después hasta el que tenés al lado te da la posibilidad. Fíjense cuando yo les conté en un momento cómo llegué al básquet, un compañero de facultad me llevó al básquet. Nunca se sabe de dónde va a venir la oportunidad, pero la oportunidad le va a llegar a aquel que realmente haya dejado todo en la cancha cada día. A mí ese flaco me llamó, no porque éramos íntimos amigos, para nada. Me llamó porque yo era un tipo que me preocupaba por saber, por esto. Lógico, sabía poco y nada. Era muy jovencito. Pero sabía que yo al menos estaba dando lo mejor que tenía. Y, bueno, nunca sabe. Así que no bajen los brazos. Así son la forma de conseguir las notas. Yo lo veo, porque lo veo con muchos amigos periodistas, buscando contacto y demás. Así que yo les agradezco el trato, les pido perdón por el fondo de pantalla y No bueno, pasa lo nada, no mejor, pasa lo mejor nada. con este trabajo. Lo mejor. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Al contrario. Nos estamos viendo, ¿eh?